gracias a todos por estar acá en esta mañana. Y bueno, lo que vamos a contar es la experiencia que venimos desarrollando en tecnología educativa en el profesorado de Ciencias de la Educación. Considerar que la materia es optativa y es una materia de segundo año de profesorado, ¿sí? Es optativa junto con educación no formal, con lo cual la cantidad de alumnos que tenemos no es tanta porque tienen que optar por los dos espacios curriculares. Y es en segundo año, también me detengo en eso. ¿Por qué? Porque si bien es muy importante adquirir conocimientos tecnológicos desde las edades más tempranas, se quiere, de la formación docente, para que los vayan afianzando en el resto de las materias, todavía se sienten un poco tiernos, si se quiere, para poder avanzar un poco más en algunas cuestiones en las que van a ir viendo que nos vamos a detener porque necesitamos que los alumnos tengan confianza, al menos con la población con la que nosotros trabajamos en nuestro profesorado. Bien. ¿Qué nos planteamos? Bueno, justamente en el replanteo de ese rol del profesor en Ciencias de la Educación, creemos que una de las principales cuestiones a tener en cuenta es la injerencia que tiene el profesor en ciencias en el área de la tecnología educativa. Y que este profesor conozca las herramientas a desarrollar para trabajar el día de mañana en su vida cotidiana, ¿sí? Debe de conocer diferentes aspectos que en el aula, hoy por hoy, la tecnología nos atraviesa. De hecho, uno de los aspectos más importantes, cuando empezamos a hablar desde la cátedra, es la transversalidad que posee la tecnología en nuestros días. Como antes comentaba Mariana, seguramente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hoy, ¿quién se puso el despertador con el móvil, con el celular? ¿Quién antes de irse a dormir dice, bueno, a ver el último WhatsApp? O revisa las noticias, las últimas por internet. Yo soy una de ellas. O sea que nos atraviesa, queramos o no. Ya en el Consejo Federal de Educación del año 2010, justamente hablar de tecnología educativa desde la formación docente está comprendido como una manera de que del resto de nuestros alumnos puedan estar integrados desde el área de la diversidad y de la multiculturalidad, es decir, darle la posibilidad de acceder a otros espacios. Entonces, como que comenzamos a tener diferentes formas de concebir esta tecnología educativa que muchas veces en los profesorados nos vemos como, no sé si la palabra es reticente, pero lo dejamos como para el especialista, ¿eh? Cuando tenemos algún problema informático o algo, bueno, que se encargue el que estudió de esto, pero a mí, como que hablar de este tema también nos piden permiso. ¿Para qué desarrollar un buen manejo del uso de las TIC? Bueno, ¿por qué nos lo planteamos? Justamente porque nos atraviesan y deberían de estar, yo creo, no solamente en los planes de estudio de Ciencias de la Educación, sino en todos los planes de estudio de todos los profesorados. Porque los profesores en ciencias antes lo planteaban, ¿qué pasa en un secundario? Bueno, en un secundario tenemos profesor de lengua, un profesor de geografía, un profesor de biología, y desde su formación debe de tener también estos aspectos a trabajar. ¿Y por qué digo esto de trabajar desde el plan de estudio? Para evitar un poco la excusa. ¿Qué excusa? Ah, como a mí no me formaron de la formación docente, a mí no me compete, es especialidad de otro. Yo creo que hoy por hoy lo debemos desarrollar todos en alguna que otra medida. Claves para trabajar en las TIC desde la formación docente. Antes hablaba con Mariana de una profesora en común que habíamos tenido, lo cual nos delata un poco la edad, que allá por el año 2002, la doctora Beatriz Feinhold decía que el inadecuado uso de la tecnología da más desventajas que beneficios. Un mal uso de la tecnología hace que los alumnos sean menos críticos, no consideren al docente y que se quede solo con lo que encuentra en la web. Esto ya lo decía ya por el año 2002. Si alguno ha tenido oportunidad de observar una escuela hoy por hoy, dígame si esta escena no se representa en las aulas. Un adolescente que en lugar de estar prestando atención a lo que dice el docente, lo que hace es estar con su celular, buceando o abriendo la computadora para meterse en Facebook, ¿sí? Y sin escuchar a lo que dice el docente. Entonces, lo que tenemos es que estar capacitados y formados nosotros, y qué mejor que sea desde el vamos. ¿Y cómo lo podríamos decir? Ya, bueno, un gran tecnólogo educativo como Henry Jenkins plantea que cuál sería la metáfora apropiada para podernos incluir con las TIC. Dar un modelo
lineal de la enseñanza o volcarnos hacia un modelo agrícola, donde verdaderamente las tecnologías educativas pudieran dar paso a un modelo ecológico del aprendizaje. Yo creo que la tecnología educativa no es que venga a reemplazar a otras áreas, sino que va de la mano y acompaña para que las otras áreas se puedan desarrollar mejor y puedan afianzarse mejor en su desarrollo. Los conocimientos teóricos, la materia nuestra es de carácter anual, ¿sí? Tiene 4 horas semanales y lo que hacemos en ese primer momento es trabajar con todos los aportes de las diferentes materias teóricas que nos van a dar un sustento para poder trabajar, como por ejemplo la pedagogía y su didáctica, en la intervención con la tecnología educativa, la psicología cognitivista en el área de las relaciones áulicas, para trabajar también todo lo que es el trabajo colaborativo, el trabajo en red, ¿sí? De todo lo que estamos haciendo con los alumnos, el manejo de la información y de la comunicación, Lynn Masterman lo habla muy bien en lo que es la polisemia de la imagen, todo lo que podemos desprender. Hay una práctica que hago con los alumnos, es que salgan por el instituto y realicen fotografías, ¿sí? Y en esas fotografías ellos van a darle un sentido y una intencionalidad, y cada uno de sus compañeros les puedo asegurar que interpretan cualquier otra cosa de esa imagen. ¿Eso para qué se hace? Para que veamos que lo que encontramos en Internet, muchas veces los adolescentes van a tener muchísima variedad de información que no son capaces de discernir, y que el mensaje que van a recibir, ellos van a estar carentes de hacer un análisis crítico si nosotros como docentes no les enseñamos a hacer un análisis crítico. Y por último, bueno, ya volviendo a Beatriz Feinholm, hablamos de la construcción glocal. ¿Qué es lo glocal? ¿Qué sería? ¿Qué se imaginan que sea lo glocal? Exacto, la imagen esta es de poder hablar en esa instantaneidad desde todo lo que sucede en un marco internacional, pero que también lo tuyo sea pertinente y esté perteneciendo a esta área local. O sea, construir un concepto nuevo de lo que en el área en la que vamos a trabajar. También Daniel Feldman señala algunas cuestiones necesarias ligadas a la integración con las TIC, como es promover un orden de trabajo, consensuar un encuadre de trabajo, los modos de organización. Que nosotros trabajemos desde la cátedra con TICs significa que no es que decimos, la semana que viene utilizamos esta aplicación y ustedes la usan libremente. No, es articular con un sentido, es comprender por qué la estamos usando, es empezar a bucear y buscar y encontrar otras estrategias, y es trabajar con el compañero para ver cómo mejorar esa funcionalidad. No nos olvidemos que nuestros institutos no siempre tienen muy buena conectividad, con lo cual es una barrera a la hora de la que nos encontramos los martes, en nuestro caso, a las 8:15, que no todo el mundo está en posibilidades de decir, bueno, un presi, ¿cómo lo enseño? Si no es colaborativamente. Entonces lo debo de trabajar en red para quizás ellos, con sus conexiones Wi-Fi en casa, lo puedan trabajar colaborativamente. Es muy bonito cuando lo ven, uno que lo va coordinando, y ven que las flechas del presi están todos, uno en violeta, el otro en verde, y decís, ¡ay, se está conectando! Y van trabajando en red. Bueno, ¿cómo gestionamos las clases? Justamente las gestionamos brindando ayuda pedagógica y generando situaciones de aprendizaje donde ellos, que al inicio pensaban que no podían realizarlo, lo pueden comenzar a realizar poco a poco. Temas desarrollados. Hacer un uso crítico de las nuevas tecnologías como una herramienta de trabajo docente es una de las principales cuestiones que nos planteamos. Y por otro lado, analizar cómo llegar a los nativos digitales, que van a ser alumnos de nuestros futuros docentes, en nuestro rol de inmigrante digital o nativo digital en proceso de formación. Yo estoy en la cátedra desde el año 2014 y les puedo asegurar que han cambiado constantemente, año a año, los alumnos que han ido pasando. Desde aquel que me decía en el 2014, profe, yo lo veo el fin de semana que está mi hijo en mi casa, me abre el correo electrónico,
hasta las comunidades virtuales que hoy en el 2017 hemos podido generar. Han ido constantemente, como decía Mariana, el alumno que teníamos el año pasado no es el mismo que tenemos hoy y nuestras aulas van cambiando constantemente. Pero en este tema es importante que prestemos atención en algo, que es que los alumnos han llegado con una realidad muy distinta. Cada uno ha tenido, o bien no tenías las computadoras, ¿sí? No nos olvidemos que somos un instituto terciario público, muchos han tenido las Conectar Igualdad y alguna que otra vez se han bloqueado. Cuando hemos logrado desbloquearlas o cambiarle la pila ya íbamos por mitad de año, ¿sí? Muchos otros tenían gran diferencia de edad, con lo cual sentirse hacer un presi y a lo mejor les parecía tremendamente distante, con lo cual decíamos, bueno, contigo vamos a empezar distinto, para evitar la frustración del alumno, porque no queremos que tampoco se vaya, ¿sí? Bueno, a lo mejor para vos es una odisea hacer un PowerPoint, pues chapó si has hecho y logrado un PowerPoint para después llegar a un Movie Maker, poderlo editar y poder realizar una actividad y grabarlo, ¿sí? Pero hemos tratado de secuenciar las tareas en relación a la individualidad, que eso es algo que tiene Ciencias de la Educación. Acá he visto gente de otros profesorados de Reconquista, no sé si por otros lados también pasa, pero no somos una carrera muy numerosa, en ciencias al menos. Entonces, podemos trabajar los tiempos y la individualidad del alumno acompañándolo. Bien, una vez que los alumnos adquieren este tipo de conocimiento y son capaces de relacionarlos con temas de actualidad, vamos a trabajar justamente en los preparativos de una parte práctica. En este caso, ¿cuál es? La práctica que realizamos es realizar un taller de prevención del uso inadecuado en Internet que está destinado a alumnos de escuelas primarias de los últimos años y de escuela secundaria en los primeros años. ¿Sí? Algunos de los objetivos del taller era saber cuál era el uso de Internet que hacen los alumnos de estas escuelas y si alguna vez estos destinatarios del taller se habían enfrentado a situaciones en red que no sabían cómo controlar. Y algunas de las actividades propuestas, los alumnos se presentan, vamos con las diferentes actividades y se presentan los chicos a la escuela primaria, hacen este taller teórico-práctico y se presentan con un presi como este. Pero para poder realizar un presi como este, previamente han tenido que manejar todo un gran contenido teórico, que es en ese primer cuatrimestre donde mayormente damos ese alineamiento, ese bosquejo. Una vez que tenemos ese contenido teórico, hacemos búsqueda por Internet. ¿Sí? El taller no dura más de 1 hora, es teórico práctico. Y a su vez, en ese presi cuelgan videos que hemos encontrado en la red o que ellos mismos han elaborado y los editan ellos mismos. Fíjense toda la elaboración que hay. A su vez buscamos, y acá tenemos algunos de los alumnos que los han podido llevar in situ, como Diego, que lo veo por allá atrás. Hemos diseñado una actividad de 10 preguntas teórico-prácticas, decía antes, donde esas preguntas los chicos responden a modo de sí o no, cuánto tiempo estás en Internet, si tus padres saben que tenés una cuenta, etcétera, etcétera. Y esos resultados luego son tabulados. Esa tabulación se realiza en un trabajo colaborativo de Drive, genera un Excel y un Excel genera un gráfico de barras. ¿Van viendo todo el trabajo que hay por detrás? A su vez, esos resultados son devueltos a las direcciones de las escuelas que nos abren las puertas porque quieren conocer cómo están sus alumnos. ¿Sí? No es un dato menor. Y por último, luego lo hacemos esto a modo de devolución final en un coloquio integrador a fin de año que los alumnos nos van contando cuáles han sido las experiencias que les pasaron durante todo este proceso formativo. Evidentemente, para mí, como profesora, la verdad, bueno, entre los recursos, usamos recursos técnicos como es una computadora o un televisor, un cañón, lo que la escuela en ese momento tenga, megafonía, y los recursos humanos que serían los alumnos y yo como coordinadora del proyecto. Pero en realidad
se trata que esta práctica trabaje con el sujeto de educación que los alumnos el día de mañana van a trabajar, van a conocer. Una de las principales cuestiones es que están en segundo año y muchas veces tienen miedo de enfrentarse a ese alumno que durante primer año lo han visto teóricamente, si se quiere, o en alguna observación de taller de prácticas, ¿sí? Pero estar de frente en una instancia de gestor de un taller de prevención es otra que es como un reto personal para cada uno de ellos. Bien. Me dice que tengo poquito tiempo, así que lo que quiero es decir que en realidad el taller es una excusa. Esto es el modo comparativo en donde se han realizado los talleres desde el año 2015 hasta esta parte. El taller se ha realizado en un promedio de 50 alumnos, tanto hombres como mujeres, en un rango de edad de 11 a 14 años, y donde se han observado dos variables, que son la ubicación geográfica de las dos escuelas que están en diferentes lugares y el uso de Internet que hacen los alumnos. Una de las escuelas es la escuela primaria número 55, Domingo Faustino Sarmiento de Rosario, donde arrojó determinados resultados que ahora me voy a centrar en dos nada más de ellos, y la otra es la escuela secundaria orientada de Zavalla, es una zona rural. Los resultados más significativos entre ellos son, si se fijan, asegura pasar el rato en Internet, el 75% dice que usa Internet solamente para pasar el rato, en lo que sería en la zona de ciudad. En tanto que en la zona rural dice que asegura pasar el rato en Internet en un 56%. Otro rato importante, dice, la gente de ciudad, 78% expresa realizar actividades no tecnológicas. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que porque la ciudad, se podría llegar a inferir, ofrece mayor actividades, ofertas y demás, bueno, solamente el 78% dice que no tecnología durante el día lo usa el 78%. En tanto que en la zona rural expresa realizar, el 23% de la población solamente dice que expresa realizar actividades no tecnológicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, resultados que luego, al ser devueltos a los directivos, les sirven para trabajar en plenarias futuras para ver cómo encarar el tema de las TIC, que no es menor. ¿Por qué? Antes de escuchar a los protagonistas, brevemente, pues son videos de un minutito, nos ha servido para detectar casos de ciberbullying, casos de chicos que, por ejemplo, había una chica que tenía más de 670 y tantos amigos en Facebook, y que realmente el caso de ciberbullying había un chico que iba a acudir esa misma tarde a una reunión con una persona que había conocido en Internet, ¿sí? Entonces, son realmente actividades que nosotros después de hacerlas devueltas a los profesores, a los directivos, les deja a ellos mucho recurso para seguir trabajando, para trabajar con padres y demás. Pensar desde los diferentes modelos de enseñanza y aprendizaje también, ¿no? Que no solamente se trata de traer las computadoras en el aula, sino también de pensar el uso que le vamos a dar a esas computadoras o a la tecnología en general. Sí, los aportes que hemos recibido de la cátedra lo hemos podido implementar y bueno, nos parece que es importante cada vez ir gestionando nuevos conocimientos tecnológicos para nuestra formación docente. A mí me parece que son importantes y son necesarios porque ayudan a aumentar el capital cultural y a poder conectarse con distintos niveles y distintos entornos. El espacio y lo que se aprende dentro del espacio nos ayuda a posicionarnos o tomar una postura para mejorar las clases cotidianas, que nos sirva consecutivamente en todos los años porque se va ampliando el horizonte de lo que se va aprendiendo en cada uno de los años. Por eso es tan importante conservarla durante los 5 años en que uno cursa la carrera. A mí me parece que tendrían que ir avanzando, como dice mi compañera, en cada año, porque la tecnología va avanzando. Para no quedarnos estancados, es interesante que se pueda seguir ampliando.
Sí, a nosotros nos sirvió, yo prácticamente que es cero tecnología y que es muy ignorante en la materia, aprendí varias cosas que me fueron útiles y más que nada para hacer los trabajos del profesorado, para poder colaborar yo en clases particulares y para poder también usarlo como herramienta con los chicos y que los chicos tengan el interés de buscarlo también por el tema de la educación y no solo como un entretenimiento. A mí me parece importante que también se vaya complejizando la materia de tecnología educativa, como dijo la compañera, que no sea solamente optativa y que también se pueda dar más oportunidades durante los diferentes años, así como tenemos otras materias que se vuelven a dar y que se vuelven, digamos, a complejizar. Y es muy útil también para pensar nuestras prácticas, nuestra residencia, que también nos sirve cuando nosotros tenemos que planificar y bueno, para también poder integrar el uso de las tecnologías. La experiencia en relación a esa problemática me pareció excelente. Primero por cómo lo desarrollaron el grupo, el equipo de trabajo que vino, cómo lo expuso, como la buena predisposición de los chicos, y es un tema interesante para la problemática educativa actual, que tiene que ver con esto de cómo nos invade la tecnología o cómo invade la tecnología nuestras vidas. Entonces me resultó sumamente interesante y aparte los chicos también estuvieron entusiasmados en la disertación, así que colaboraron, participaron y les resultó atractiva. Datos arrojados, especialmente porque nosotros trabajamos mucho con lo que es variaciones y valores cualitativos y cuantitativos. Y siempre medimos los porcentajes, los números y también todo lo cualitativo. Y realmente es importante determinar los números arrojados porque estamos viendo cuál es la problemática que se presenta en nuestra escuela. Y es como ubicarlo en el lugar, en el sitio. Me encantaría repetir la experiencia porque yo considero que esto es como una inversión a largo plazo de obtener un resultado mucho mejor, especialmente cómo podemos convivir con la tecnología en el aula. Que hasta ahora sí hacemos mucha capacitación, hacemos muchos cursos y demás, pero en realidad el adolescente no toma en cuenta y no tiene en cuenta el peligro que representa hoy la tecnología para ellos. Así que me encantaría. Bueno, básicamente esto es lo que fue el taller, lo que va generando y lo que va provocando. Así que es una manera de práctica que si quieren después la podemos seguir conversando en tiempos distintos. Lo único que sí, este año hemos incorporado una actividad distinta, que es la creación de una comunidad virtual, ¿sí? Se llama Tecnología Educativa en el Olga. Surge desde la cátedra y donde participan alumnos del año pasado, alumnos del otro año, alumnos de este, y todo aquel que quiera estar interiorizándose sobre las problemáticas que las tecnologías hoy por hoy pueden brindar. Estamos haciendo debates entre nosotros, posteamos links, posteamos conferencias de diferentes recursos que nos pueden ser de utilidad para nuestro trabajo docente. Entonces, es una herramienta más que desde la cátedra hemos podido realizar y desarrollar. Bueno, por mi parte, darles las gracias a que me hayan permitido comentar lo que estamos haciendo y bueno, después quedamos abiertas a una serie de preguntas. Muchas gracias. Bien, lo que quisiera plantearles son algunos eslabones reflexivos para pensar en la potencialidad cognoscitiva que tienen las obras de arte y también en su aptitud para activar la imaginación creadora. Esto como pensando en una posible fundamentación para la inclusión de las obras de arte de forma integrada a los contenidos curriculares.
y en general. Traducido el propósito principal en preguntas, sería más o menos pensar qué pueden aportarnos subjetivamente las obras de arte y, en definitiva, qué potencialidades cognitivas posee una pintura, una novela, una canción, una película, una danza. Las obras de arte son consideradas socialmente como tienen una función ligada al placer perceptivo y emocional, es decir, también son consideradas objetos de culto, en tanto testimonian la capacidad y el virtuosismo humano. Pero ese prestigio, ¿sí?, que tienen las obras maestras muchas veces las ha limitado a los ámbitos del museo, a los ámbitos de las salas de concierto, de los teatros, y reducido a un público que se considera el público culto, capaz de alguna manera de disfrutar del arte y solo a ellos, ¿no? Entonces, desde esta propuesta quisiera pensar que, por ejemplo, el arte moderno y el arte contemporáneo ya nos vienen a refutar esta idea de que las obras de arte están asociadas a la belleza, ¿no? Las obras de arte en realidad son capaces de producirnos otros efectos, efectos cognitivos, efectos que no simplemente tienen que ver con la belleza, sino que pueden tener que ver con el desconcierto, que pueden tener que ver con la perplejidad, incluso con el dolor, con el rechazo ante distintas situaciones que responden a la condición humana y a la condición del mundo en que vivimos, ¿no? En ese sentido, retomo los aportes de Arthur Danto, que nos dice que las obras de arte son significados encarnados, ¿no? Es decir, las obras de arte son mucho más que un regocijo para lo sensorial y lo perceptivo, que son en realidad modos de expresar ideas, afectos, deseos, temores o críticas, que intentan en realidad producir un efecto, que la belleza es uno de esos efectos que pueden producirnos, pero que también nos pueden producir distintos efectos como la fuerza, el movimiento, la partida, la despedida. En ese sentido voy a contar un episodio, que es un episodio que recuerda a Neil MacGregor, que fue el director de la Galería Nacional de Londres durante el año 1987 al año 2002, que recuerda los episodios, un episodio, ¿no?, que ahora vamos a ver, que nos va a remitir a ese poder especial que tienen las obras de arte en determinadas condiciones. Resulta que la Galería Nacional de Londres, a partir de 1939, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, fue vaciada y sus obras fueron enviadas a unas minas en el norte de Gales. Y entonces la galería quedó, si bien vacía, también permaneció con sus puertas abiertas. Durante los episodios conocidos con el nombre del Blitz, que transcurrieron en la Segunda Guerra Mundial durante agosto-septiembre de 1940 y mayo de 1941, Londres y otras ciudades de Gran Bretaña fueron destruidas por la Fuerza Aérea Alemana al servicio de Hitler. En esas condiciones de alta vulnerabilidad, de desasosiego, de destrucción total, de pérdida de la confianza, ¿sí? Como podemos ver en estas imágenes, que son registros de ese momento vivido históricamente, la Galería Nacional mantuvo sus puertas abiertas. Ahí vamos a ver una foto de cuando se están llevando las pinturas. Sí, impresionante. Y la Galería Nacional mantuvo sus puertas abiertas y ahí se daban conciertos, recitales de música y también se hacían muestras de artistas contemporáneos. Y en un momento determinado, con la ocasión de todo esto, lo recuerda Neil MacGregor, con la ocasión de la adquisición en 1941 por la Galería Nacional de la obra de Rembrandt, Margarita de Guer, ¿sí?, una obra maestra que iba a ser adquirida e inmediatamente depositada ahí donde estaban las otras obras, se enteran de esta adquisición
y unos ciudadanos y un artista que estaba al tanto escriben una carta publicada en la prensa reclamando la exposición de esta obra maestra. A partir de esa exposición que dudaron, Kenneth McClure, el director de ese momento, dudó en hacer la presentación porque iba a exponer a esta obra maestra a un posible ataque o destrucción. Y sin embargo se realizó. Y se realizó con una repercusión impensable, o sea, la cantidad de gente que fue a verla. Y en la experiencia que tuvieron de encontrarse con esta obra maestra, reclamaron que se hiciera mensualmente otra presentación. Y así se organizó la pintura del mes. Y bueno, entonces Kenneth McClure, cuando hizo la selección de la obra de arte, había pensado en 2 obras de arte que tenían como parte del acervo de la galería, que eran Retrato de un hombre de Tiziano y también Patio de una casa en Delft de Pieter de Hoch. Pero cuando la presenta, las personas, el público rechaza esas obras y en cambio pide ver otras 2 que sabían que eran parte del patrimonio de la galería. Y estas obras son Jesús en el huerto de los olivos, del Greco, y Noli Me Tangere, de Tiziano. Entonces, lo que podemos ver es que estas obras representaron para los ciudadanos londinenses algo, una experiencia muy singular, que las otras obras de arte no le podían dar. Neil MacGregor se pregunta, ¿no? Con razón, ¿qué podían representar esos 2 cuadros para el público londinense? ¿Por qué la gente quería ver aquellas pinturas? ¿Por qué, dice, deseaba contemplar aquella pintura de Jesús orando lleno de angustia en el huerto de los olivos frente a un ángel, mientras los guardias romanos venían a buscarlo? Se sabe que esa pintura remite al fragmento bíblico de Lucas 22, en donde Jesús está en sus momentos finales, antes de vivir la pasión, ¿sí? Entonces, podemos pensar qué empatía sería. Este va a ser un concepto que vamos a tener que recuperar de la filosofía del arte. ¿Qué posibilidad de además, con penetración empática, le provocaba esta obra de Jesús en el huerto de los olivos? Por empezar, ¿qué sensación le había transmitido el Greco, ¿sí?, con esta forma además no realista, porque las otras 2 pinturas que había seleccionado el director eran realistas, y esta, la del Greco, por supuesto, tiene ya todas estas improntas, ¿no?, que van a ser después retomadas por los pintores de la modernidad, de la vanguardia. Esto, digamos, que trasunta, por ejemplo, en el rostro de Cristo como serenidad, ¿sí?, como sosiego, que no es así además en el relato bíblico. Ahí se cuenta, digamos, que Cristo estaba tan angustiado que sudaba sangre, ¿sí? El artista logra transmutar entonces un momento trágico, el mismo momento trágico que los londinenses vivían cada noche, en la incertidumbre de si al otro día estarían con vida. Lo compartían empáticamente y simbólicamente, ¿sí?, con el personaje de la obra, los colores, las formas alargadas, pero además la presencia del plano de lo divino dentro de lo terrenal. Es decir, nosotros pensemos acá que es la presencia de lo divino, pensémoslo como la presencia de un plano imaginario en el que es posible proyectarse, ¿sí?, en condiciones adversas. Lo mismo pasaría con el siguiente cuadro, que es el Noli Me Tangere, que está evocando el momento de la resurrección, cuando María Magdalena lo encuentra a Cristo, ¿sí?, y lo quiere tocar así. El plano de la resurrección, en este caso, simboliza tal vez, ¿no?, simboliza tal vez un plano otra vez imaginario en que tal vez a los londinenses le permitía, ¿no?, ponerse en contacto con aquellos afectos perdidos, con el pasado irrecuperable, pero también con la posible redención de imaginar un futuro pronto o lejano, pero mejor, ¿sí? Entonces, nosotros podemos suponer que las obras de arte cumplen una múltiple función cognoscitiva.
no única, es decir, entrama con cada subjetividad, y la palabra va a ser, con cada subjetividad que interactúa con ellas. Es decir, no como un espectador pasivo, sino con alguien que es capaz de abrirse empáticamente, ¿sí?, ante una obra de arte y entrar, como dirían algunos autores, entrar en sinfronismo, ¿sí?, con la obra de arte, es decir, en una misma sintonía, pero a su vez dejando activar la propia imaginación, porque esto es lo que hacían los londinenses, ¿no? Conectarse con la obra, pero en realidad imaginar lo propio, no en una actitud pasiva de espectador. Las obras de arte, por ejemplo, vemos aquí Antígona, ¿no? Recreada, por ejemplo, en Latinoamérica, en la época, en el siglo XX y tras las dictaduras, 22 veces. Es decir, son elementos de transmisión histórica de sentidos y significados. Pero también la posibilidad de resignificación de lo adverso. Acá vemos la melancolía de Durero, ¿sí?, en donde él repiensa la relación que hay entre la inteligencia y la melancolía, una vieja asociación antigua y medieval que él va a revertir con esta obra. Bueno, la resistencia ante una realidad avasallante y destructiva, ¿no? Una obra literaria como El diario de Ana Frank. La advertencia ante el poder destructivo. Acá vemos la obra de Rubens, una que inaugura toda una tradición pictórica, la de los horrores de la guerra, en una composición alegórica, ¿sí?, que está cargadísima de denso significado y que nos hace recordar que la guerra no es ni nada de heroicidad ni de gloria, sino que es destrucción, muerte, sobre todo en el plano de lo que es la cultura y lo humano. Bueno, y esta es una simple enumeración que puede continuar y continuar acerca de la multiplicidad cognoscitiva del arte. Siempre es el refugio, sosiego, reflexividad, serenidad. Sí. Bien, esto es simplemente una apertura, ¿sí?, reflexiva. Yo les dije, voy a plantear ciertos eslabones reflexivos. ¿Qué condición entonces les otorga a las obras de arte sus potencias cognoscitivas? Y bien, ahí es donde tenemos que buscar en la filosofía del arte. Heidegger y Gadamer nos hablan de la dimensión simbólica, de la dimensión de hacer presente, ¿no?, una realidad extraordinaria, una realidad a la que no accederíamos si no fuera por medio de este vehículo del conocimiento. Y en ese sentido es como tenemos que pensar que lo integramos a los contenidos curriculares. Fíjense, hay varios conceptos que se pueden trabajar de varios autores, bueno, Benjamin, Guattari, pero también descubrí un filósofo del arte argentino que se llama Luis Juan Guerrero, que habla, digamos, de la operatoria de la obra de arte, es decir, cómo la obra de arte trabaja cognitivamente en nosotros. Y así hablaríamos del conocimiento por compenetración empático, mimético corporal. Guattari dice por contaminación afectiva, la obra se me presenta como un bloque, no tiene el mismo proceso que lo lógico verbal de los conceptos. Por eso a la hora de integrarlas, ¿sí?, tenemos que ver muy bien qué consignas o qué actividades proponemos realizar con ellas. No es lo mismo trabajar con conceptos disciplinares que con obras de arte. Hay que propiciar procesos de observación empática, de sensibilización, de descubrimiento y, sobre todo, de creación y recreación en relación a la obra. Es decir, que el alumno pueda ver cómo su imaginación se ve estimulada a producir otra cosa con la obra, a partir, además, de un lenguaje en otro lenguaje, ¿sí? Bien. La obra de arte, para finalizar, entonces, es expansión de la imaginación creadora. Siempre está actualizando cuando interactuamos activamente con ella, cuando entramos en sinfronismo, potencias vitales, estéticas y epistémicas, es decir, también nos producen nuevas formas de conocimiento, de aproximarnos a la realidad de otra manera. Y algo muy interesante, el concepto de Juan Luis Guerrero. La obra incita a transformar una conciencia limitada al estado actual en una conciencia imaginante,
Otra vez, esto es lo que les permitió a los londinenses quizás hallar sosiego y esperanza de futuro. ¿Sí? La imaginación expande sus límites hacia otros universos existenciales. Félix Guattari nos dice que cuando interactuamos genuinamente, profundamente, sinfónicamente con una obra, entramos, por ejemplo, dice, en un universo jazz, en un universo blues, en un universo Van Gogh, en un universo Rembrandt, y así podemos ir transitando distintos universos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de estar acá conversando con ustedes. Antes de contarles un poco los resultados de la tesis, quería que vieran un pequeño video. Seguimos con la tónica del arte. Y uno a veces piensa el arte como el arte más desde el punto de vista culto. Y esta tesis piensa el arte como el vínculo de la humanidad con todo lo que nos rodea. Entonces vamos a ver un pequeño videito, no sé si lo vamos a ver entero, pero la idea es que se entreguen, o sea, que puedan experimentar qué es lo que pasa ahí. Sí, dale. Ahí tengo 2 asistentes a falta de uno. Lo hizo Jazmín. Lo hizo Jazmín. Sí.
Bueno, ahora sí el favor. A veces no sé si ponerlo entero, un pedacito, y lo volví a ver y digo, bueno, no se puede cortar. Entonces la idea es que cada uno de ustedes pueda percibir cómo entendemos esto del arte como una experiencia de uno mismo en relación a todo el mundo que nos rodea. Sí, sí. Bueno, yo quería contar un poco la cocina de la investigación, que a veces es lo más jugoso. Esta investigación arrancó hace muchos años, cuando yo cursaba la maestría en didácticas específicas junto con Gabriela, y empezamos las dos esta aventura de integrar el arte a los distintos campos disciplinares a partir de algunas ideas que nuestras profesoras como Edith Litwin y Alicia Camiloni empezaron a plantear. Y esto fue un proceso que demandó muchos años hasta concretarlo en una tesis. Con Gaby tuvimos muchas aventuras previas, pero estaba ahí. Y yo no encontraba esas propuestas de docentes que enseñaran con el arte para poder transformarlo en una investigación didáctica. Tuvo que pasar mucho tiempo y tuve que conseguir a alguien que me diga, dale, vamos, escribí, hacé la tesis, que esa es Liliana, que le agradezco públicamente el impulso. Y así fue como arrancamos. O sea, ¿yo de qué me di cuenta? De que yo tenía un montón de ideas vinculadas con la enseñanza, el arte y la historia, pero mi objeto de estudio era algo como desdibujado y no encontraba dónde yo podía investigar estas propuestas que integraran la historia y profesores que enseñaran de esa manera. Ahí tenemos la cocina. Yo tenía este lío en la cabeza. Si ustedes lo miran, esto era mi universo. Y ese universo yo tenía que transformarlo en un objeto de estudio, porque vieron que cuando uno investiga, si no tiene objeto de estudio, no hay manera de armar un diseño. Y este objeto de estudio se transformó en esto, que tiene que ver con la metáfora del rompecabezas. Porque si yo trabajo la idea de integración o de dos campos que de alguna manera se articulen, yo tenía que trabajar propuestas didácticas que integren el arte en la enseñanza de la historia contextualizado en las escuelas secundarias de Rosario. Teníamos el objeto de estudio, ya era un paso enorme. Definiendo estas cuestiones, la propuesta tiene un sentido bien amplio. Me parece que es un concepto que puede servir para investigar, porque da un marco, entendida como dispositivo, como intervención, como mecanismo que realiza un profesor cuando enseña. Después teníamos el concepto de integración, que lo tomo de Edith Litwin, que la integración tiene que ver con que son dos partes distintas, pero que cuando se juntan, florecen y hacen algo como mucho más atractivo. El arte, que tiene que ver con esto que es, no solo, bueno, ya lo habló Gaby muy bien, así que para qué lo voy a repetir, y la historia, que como campo disciplinar admite ser relatada a partir de referentes culturales del arte. Como humanidad, desde los primeros dibujos en las cavernas, estamos dejando huella de lo que somos. Entonces estos serían como los 4 puntos principales. Esto es parecido a lo de Mariana Mayo, nada más que un poco más artesanal y casero, lo que me costó hacer este panal de abejas, no les digo. Entonces, esto es como un despliegue de las preguntas acerca de las propuestas. La roja es la primera, ¿cuáles son? ¿Para qué integrar el arte en la enseñanza de la historia? ¿Con qué contenidos? ¿Qué actividades? ¿Cómo se implementan? ¿Qué obras de arte? ¿Cómo las presentan los profesores? ¿Cómo las valoran los estudiantes? ¿A través de qué actividades? Y después tenemos acá como 2 cuestiones más conceptuales, que una es cómo inciden en la comprensión histórica, pensando en las didácticas más disciplinares, y la otra es cómo se relaciona con la buena enseñanza. También había otra pata en la investigación que va a tener que ver con el diseño más metodológico, que tiene que ver con esta pregunta, que sería ¿qué presentan las propuestas editoriales y los sitios web en relación a esta integración entre arte e historia? Y había que empezar a trabajar a partir de acá. No pongo los objetivos, porque los objetivos se derivan de las preguntas, y como esto en realidad es una presentación como más informal, entre comillas, arranco por esto. La tesis se fue dibujando, y se fue dibujando a partir de la metáfora del rompecabezas y a partir de los colores.
Y cada color va a representar una dimensión. ¿Vieron esto que te dicen los metodólogos de las dimensiones, las variables, los indicadores? Acá había 3 dimensiones que van a ser como los ejes que sostuvieron todo el proceso de diseño de la investigación. El eje azul, que es el rompecabezas azul, es el epistemológico. Entonces, con el eje epistemológico yo tenía que trabajar cuestiones vinculadas a la historia, pero a la vez a qué planteaba la disciplina histórica en relación al arte, y cuestiones vinculadas al arte que de alguna manera pudieran tener relación. Los aspectos cognitivos, que son amarillos, tienen que ver mucho con lo que planteaba Gaby, de esta idea de que el arte es algo más en relación a lo que produce, no solamente una cuestión cognitiva, sino también emocional, que amplía la percepción. Acá tomamos fundamentalmente aportes de Elliot Eisner, que él amplía la idea de percepción sumándole todas estas cuestiones. Y esto, de alguna manera, tenía que plantear los aspectos didácticos que van a estar en naranja, pero bien aterrizados en el terreno de la práctica, que tiene que ver con las preguntas. O sea, estos docentes, ¿cómo hacían para encontrar en sus propuestas de didáctica de autor, como hablábamos hoy, la forma en la que sus estudiantes podían aprender historia comprensivamente? Hasta ahí sería un poco el planteo. Yo ahora les puse los títulos del marco teórico y van a ver que cada rompecabezas está vinculado con el color de las dimensiones, de tal manera que también se ha pensado en un sentido estético, digamos. Entonces, había como 4 capítulos principales. Uno tenía que ver con el punto de partida didáctico, otro planteaba un acceso epistemológico, otro un acceso cognitivo y el último integrado. Ahí estábamos con Lili, que me volvió loca con el orden, porque yo por ahí soy medio como que no me ordenaba y estuvo muy bueno como ir pensando que eran como cajitas, que una se iba abriendo atrás de la otra. Entonces en la siguiente pueden ver cómo, ay, qué bueno que tengo allá equipo técnico, tengo equipo. Entonces acá, desde lo didáctico, el concepto de propuesta didáctica y la integración como concepto y el concepto de buena enseñanza tomado de Fentesmacher. Si ustedes ven, los que son azules son epistemológicos. Entonces, si vamos del lado del arte, tenemos estructura disciplinar del arte, referentes culturales del arte y el arte en la trama cultural para darle más amplitud. Estructura disciplinar de la historia, el arte como objeto de la historia, y referentes culturales del arte como documentos históricos. Por suerte hay historiadores que se han ocupado de eso y ayudó mucho con el marco teórico. Bueno, acá sería lo cognitivo, el pensamiento en las formas artísticas, el arte como mediador en la integración, consignas y operaciones de pensamiento, la enseñanza de la historia en la escuela secundaria, y ya vamos aterrizando, la integración en las propuestas de enseñanza, la comprensión mediada por objetos artísticos, que es diferente, y las propuestas editoriales y los sitios web. Ahora rápido el diseño. Armamos una muestra intencional con 14 profesores que tenían en su experiencia clases en las que integraban el arte. 3 propuestas editoriales referenciadas por los profesores y 2 sitios web también referenciados por los profesores. Con las entrevistas se armó un guión y se realizaron en profundidad para después reducir los datos con criterios temáticos y en el caso de las propuestas editoriales y los sitios web, el análisis de contenido permitió trabajar estas cuestiones de distintas unidades que después fueron filtradas por un sistema de codificación. Y a cada una de estas fuentes finalizaba con conclusiones parciales de cada una de las dimensiones. Bien, acá ustedes van a ver las conclusiones de cada una de las fuentes. Esta es la de los profesores, ustedes pueden ver ahí al profesor con el pizarrón. Las azules son las dimensiones epistemológicas. Por lo tanto, en las entrevistas
es difícil en 20 minutos reducirlo, ¿no? Pero cuando yo les pregunto esto de contame alguna experiencia en la que hayas enseñado con arte, cómo te relacionás en tu vida con el arte, más todas las cuestiones didácticas más pequeñas, se hicieron como entrevistas extensas y muy interesantes en todo lo que me fueron contando. Entonces, hay vínculos entre la historia y el arte. Cuando enseñamos los profesores de historia, trabajamos como distintas dimensiones de la realidad histórica. Muchas veces se piensa que el arte se limita a lo cultural, a la historia cultural. Y en realidad se puede enseñar lo político, lo social, lo económico. Y esta cuestión de muchos profes insistían en que las obras de arte no son fuentes de la historia, son interpretaciones que cada uno puede hacer desde el lugar teórico en el cual está posicionado. Después, ¿qué pasó? Integrar el arte permite salir de la copia y la memorización. Cuando yo les preguntaba por la enseñanza de la historia en la escuela secundaria, me decían que era muy difícil salir de la enseñanza repetitiva, de la memorización, del cuestionario, del libro de texto. Por otro lado, la mirada de la cognición es mucho más amplia y permite ciertas cuestiones empáticas, por lo menos en sus experiencias, los hace protagonistas y valoran las actividades. Representa un desafío y una oportunidad. Los contenidos son muy variados, desde la historia de la escritura con el teatro hasta la historia reciente con el rock nacional. Me acuerdo de cada una y la verdad que celebro que existan estos docentes que enseñan así. Son diseñadas por ellos, las disfrutan, sienten que es su propia propuesta. Usan de todo, algunos te llevan, no es necesario tampoco tan tecnológico, unos venían y decían yo prefiero llevarle la fotocopia porque la pueden tocar, se la pueden pasar, otros usan los libros, el celular, el proyector, predomina la contextualización histórica. Acá tuvo un tema con la frecuencia. ¿Qué pasa si en todas las clases los profesores enseñan con arte? ¿Quemamos las propuestas integradas y se acostumbran siempre a lo mismo o no? La frecuencia era aleatoria. Al demandar mucho tiempo, los profes decían no podemos enseñar siempre así porque el currículum es extenso y entonces no nos dan los tiempos para eso. En general las usan en la apertura y en el cierre de la secuencia didáctica. Permite ligar conceptos históricos a la realidad empírica. No es lo mismo verlos, sentirlos. Por ejemplo, a los protagonistas de la historia. El estudiante de la escuela secundaria, por ejemplo, tiene que saber acerca del feudalismo. Un señor feudal es algo muy alejado. Entonces, cuando lo ven, es como si lo sintieran más cerca y en esa empatía le da otra humanidad. Eso lo mencionaban bastante, esto de que le da realidad empírica. Gaby diría, le da dramaticidad. Bueno, eso sería más o menos. Pasa directamente. 5. Menos. Bueno, pero termino en menos. Pasa. Pasa, seguí. Ahí. Propuestas editoriales. Con las propuestas editoriales tuve que hacer un trabajo de chino. Porque lo que hice fue tomar el libro y hacer una especie de catálogo de cada una de las partes en las que el libro planteaba algo que tuviera que ver con lo artístico, desde la mención de una canción o imágenes, y cada una era estudiada desde el contexto, desde el registro descriptivo, desde los autores, y eran cuadros y cuadros y cuadros que me parecía que no iba a terminar nunca y que además de ahí no iba a poder sacar nada. A veces en la investigación el trabajo de chino te lleva a buenos resultados. Entonces, ¿qué me pasó? Había un montón de arte en las propuestas editoriales, mucho más de lo que yo creía. Pero, fíjense, amplia presencia, están contextualizadas temporalmente, referencian contenidos históricos, a veces se nombra a los artistas, otras veces no, a veces funcionan los periodos históricos como periodizaciones, y la mayoría son visuales, hay mucho de visual. A nivel cognitivo, el arte le da visibilidad, pero las consignas en general nunca piden interpretar, observar o sentir, siempre apelan a cuestiones que tienen que ver más con la historia. Que eso es algo, si vas a trabajar con el arte, preguntá de otra manera, no preguntes como si estuviera de alguna manera haciendo referencia a un texto. Y esto se ve que las editoriales lo hacen así. Y a nivel didáctico, es una enseñanza enciclopédica pero ilustrada. El profesor la puede retomar, pero la preocupación editorial es más contenidista.
Y en los anexos hay actividades que son integradas, pero en general nadie mira los anexos. Porque una de las cuestiones del análisis de contenido trabajaba el tema de lo que era actividad, o interactivo se llamaba. Y la última, que ya estoy terminando, pasa. No, me falta más. Me falta la de los sitios web, esa. Que son, de nuevo, vuelven a tener los mismos colores. Yo trabajé Educar y Arte e Historia. Educar está más ligado a la enseñanza. Arte e Historia está más ligado a la divulgación cultural. Por supuesto que en Educar hay más atención en las actividades. Y en Arte e Historia no hay actividades. Está pensado como mostrar. Y acá estuvo, en la parte didáctica, aparecen como ciertas conceptualizaciones, ¿no? Conceptos comunes a las disciplinas, vincularlo con herramientas digitales, y para los profesores eran inspiradoras. Ahora los cuadritos, bien rapidito, pasa, ahí, la anterior, acá. En la clase de historia, acá empezaron a surgir las categorías teóricas. Si yo pienso en la clase, ¿qué pasó? Puede abarcar todas las dimensiones. Cuando trabajo en clave conceptual, es mucho más lo que yo puedo operar a nivel de consignas y operaciones de pensamiento. La cognición es amplia porque incorpora el sentir. Pueden utilizarse referentes de todas las ramas, espacios y tiempos, como marcaba en el video, y la clave interactiva invita al diálogo y a la creación. Si el eje es la obra de arte, sí. Si el eje es la obra de arte, puede ser testimonial, por ejemplo, no sé, Carlos Morel en el levantamiento de los hacendados del sur lo muestra. O hay muchos cuadros que son bien testimoniales. O Cándido López en la Guerra del Paraguay. Y puede ser interpretativa. En Educar da el ejemplo de Raquel Forner y el drama, donde ella interpreta la guerra, pero no es algo como testigo. Y si la integración es lo que yo priorizo, le tengo que agregar qué sentís, qué te pasa en esa empatía que generas con la obra. Y la última de todas tiene que ver con la comprensión histórica, donde acá estaría el cierre. O sea, hay integraciones que son complementarias. ¿Por qué complementarias? Porque trabaja la historia más desde la información y el conocimiento artístico es descriptivo, no aborda lo conceptual. La integración puede ser expansiva cuando yo trabajo lo explicativo y lo interpretativo, pero no incluyo lo emocional. Quedo ahí, no pregunto qué sentís, no trabajo la idea de la empatía. Y la última es la enriquecedora, donde se suma todo. Yo trabajo lo descriptivo, lo informativo, lo explicativo, lo interpretativo y le sumo la cognición amplia. Porque ¿qué pasa? A veces no valoramos el conocimiento empírico y lo dejamos de lado. Y a veces eso que te aporta el dato es lo que te permite construir el concepto y llegar a una comprensión más profunda. Entonces acá surgieron como 3 categorías teóricas: la integración complementaria, la expansiva y la enriquecedora. Esto es apenas digamos, una construcción a partir de este objeto de estudio, que son las propuestas de historia que integran el arte en las escuelas secundarias, y me parece que el recorrido a hacer de aquí en más es enorme. Entonces esto sería como una invitación. No solamente la historia como campo disciplinar se puede integrar. Y bueno, pensando en lo que veníamos conversando con Mariana y demás, el arte puede ser una puerta para que cada uno en sus construcciones de autor de clase lo incorpore y busque que estas integraciones generen una comprensión genuina. Termino. Ahora el último, que es, nos quedamos con un montón de preguntas y la idea es que cada uno encuentre el rompecabezas que necesita para diseñar su clase. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y bueno, y así, esto es de entre casa, pero muchas gracias a Liliana porque ella no pudo ir a Santa Fe a la defensa de la tesis, así que vino hoy. Así que un gusto que esté acá.